bendecido día. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en todos nosotros. Amén. Y desde la esperanza y en Cristo les damos la bienvenida a nuestro servicio dominical de hoy, domingo 19 de diciembre. Nuestro estudio bíblico el día de hoy está basado en la audacia de una mujer. Vamos a darles gracias a todos ustedes. Un gran saludo, un saludo muy especial a la pastora Peña Carijuri en Brasil, quien estos días atrás nos visitó en nuestra iglesia madre, la Iglesia Amor, y nos dejó sus enseñanzas, sus prédicas. Esperemos que pronto esté con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias, pastora. Fue un honor. Y gracias a ustedes, a todos ustedes, por estar allí con nosotros, de todos los pueblos de América, de Europa y del mundo, porque son las redes sociales que van viajando, llevando la palabra. Bien, hoy vamos a hablar de la audacia de una mujer, de lo que es capaz una mujer cuando tiene un propósito. Son las mujeres. Bienvenidos. En tiempos de Jesús, él, donde quiera que iba, había una multitud esperándolo y multitud que lo acompañaban. Y su fama del gran poder de sanación que tenía se había extendido por todas las comarcas, todos los rincones, todos los pueblos. Hablaban del poder de sanación de Jesucristo. Y donde quiera que llegaba, pues le traían un enfermo, se le presentaban situaciones que él atendía. En una ocasión que se desembarca a la orilla del Jordán, hay una multitud de gente esperándolo, ¿no? Y lo acompañan en su caminata. Se le acerca un señor y se le arrodilla implorándole que tiene su hija enferma. Este señor se llamaba Jairo y era un miembro poderoso de la sinagoga. Jesús, pues, va a atender al Señor. Pero en su camino, en su travesía, se le presenta una situación. Y nos dice Lucas, en su capítulo 8, versículo 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús, ¿quién es el que me ha tocado?, preguntó. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa lo había tocado y como en esta había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha sanado. Palabra de Dios. Amén. Bien. Ese era nuestro Padre. Amén. Se dirigía a curar a una niña que estaba enferma y se le presenta esta situación. Ahora bien, la protagonista de esta historia, bueno, la protagonista no, porque en esta historia y todas las historias de la Sagrada Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Los demás son coprotagonistas y de reparto.
Jesús, que ya era conocido y eso se había regado por toda la comarca, había una mujer que sufría de flujo de sangre hacía 12 años. Y a ella llegó la noticia de que Jesús estaba en el pueblo. Y ella decía que solo con tocarle el manto, si le toco el manto, me sano, me curo. En aquellos momentos era difícil la vida de una mujer. Valía menos que un hombre. Claro, la amaban y la respetaban porque eran las únicas que podían dar a luz, podían tener hijos. Es más, la felicidad de una mujer en aquellos tiempos era ser madre. Y las que no eran madres, las que eran estériles, eran vistas con desagrado, era una deshonra. Más las mujeres que eran madres las veían con desprecio. Era muy difícil levantar el valor de una mujer en aquellos momentos porque los hombres se enseñoreaban de las mujeres como que fuera un bien, una propiedad, una casa, un terreno, un buey. Y no solamente eso, que las mujeres cuando tenían el periodo que hoy en día llamamos el periodo, la menstruación, su tiempo de flujo, se les consideraba impuras y las desechaban. Las ponían aparte de todo el mundo porque no podían tocar nada porque lo que tocaban se hacía impuro. Más, el que tocaba lo que ella tocaba también se hacía impuro. Lógicamente, para evitar una pandemia de impureza, aislaban a esta dama con su flujo. Y estaba aislada durante el periodo que durara el flujo. 4 días, 6 días, 5, dependiendo la mujer. Hay unas que les dura más, otras les dura menos. Pero no solamente eso, sino que después que se les iba el flujo de sangre, tenían que pasar 7 días más aisladas, esperando que su cuerpo se recuperara la pureza, que pudiera ser útil y volverse a integrar a la sociedad, a la familia, al hogar. Ahora, con todas estas cargas sociales y culturales, esta señora del flujo de sangre, escuché en varias ocasiones a varios pastores decir la mujer del flujo de sangre, porque no tenía nombre. Pero yo investigué profundamente, estudié, y sí, ella tenía un nombre, como toda persona. El nombre de ella era Verónica. Esta señora que tenía una enfermedad que llamaban menorrea, que tenía un flujo de sangre hacían 12 años, y ya vivía para morir, porque ya estaba desahuciada, no la habían curado los médicos, ya no tenía dinero. Pero ella decía que si ella tocaba a ese varón, a ese señor que anda caminando, que hablan tanto de él, que no se sabe si es político o es que tiene pacto con profetas, es un varón de Dios. Y yo estoy segura que si yo le toco el borde del manto, yo me sano. Eso decía ella. Ella en su aislamiento, porque era una mujer despreciada, era lo último, 12 años con un flujo de sangre. Imagínense ustedes, si las mujeres cuando el periodo normal duraban hasta 12 días, 15 días, esta, con 12 años, imagínate. Pero ella tenía fe, que si ella le tocaba el borde del manto a este varón, ella se curaría, sanaría. Cuando Jesús llegó a orilla del Jordán, que lo recogió aquella multitud, que llegó Jairo, que lo invitó a su casa para que viera a su hija, llegó a los oídos de esta señora de que Jesús estaba en el pueblo. Ella, como pudo, las escrituras nos dicen cómo hizo ella para llegar hasta allá, porque era una mujer con 12 años de flujo continuo y permanente,
Me imagino que la anemia que tenía era tremenda, ¿no? Debilidad, por supuesto. Pero dice la Escritura que llegó a la multitud. Yo me imagino que empujones, codazos, empeñones para allá, empeñones para allá, se metió y llegó donde estaba Jesús y le tocó el borde del manto, como lo dice Lucas. Y entonces se le paró el flujo de sangre inmediatamente. Le subieron las plaquetas, la anemia se le fue, las ojeras se le quitaron. Obviamente, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Una multitud que lo están apoyando ahí. Y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, los discípulos, Pedro dice, maestro, ¿cómo pregunta usted quién lo ha tocado? No es que nos están atropellando, todos, empujándonos. Son muchos los que andan con usted. No, ¿quién me tocó? Porque sentí, salió poder de mi cuerpo y voltea. ¿Quién me tocó? Me imagino que Jesús preguntaba quién me tocó en un tono de voz muy amorosa. No sería agresivo, ¿quién me tocó? No, ese no era Jesús. Es un caballero. Preguntó, ¿quién me tocó? La gente, cuando ve aquello, todos se separaron y dejaron a la mujer. La mujer, cuando se vio sola, no le quedó otra que ir donde Jesús, postrarse a sus pies, decirle yo. Y le echó el cuento de su enfermedad de hacía 12 años y que tocándolo, el borde de su manto se había sanado. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Anda con Dios. Amén. Ese era Jesús. Ese es Jesús, nuestro amado Padre. Gloria a Dios. Imagínense ustedes, hermanos, de lo que es capaz una mujer por su bienestar, por su salud, por su familia, por su hogar, por su esposo. ¿Qué no hace una mujer? ¿Qué se propone una mujer hacer que no lo logre? No, creo que lo que se proponga lo logra. Esta mujer, que era una mujer inmunda, despreciada, abandonada, rompió las barreras entre lo puro y la impureza cuando tocó a un hombre puro. Se sanó con la fe. Hermano, por eso yo digo que hay que tener fe. Hay que tener fe. Y ustedes, hermanos, están oyendo esta historia, esto es bíblico. Habla de una mujer que por su fe logró un objetivo que fue sanarse y se sanó. ¿Ustedes tienen idea de lo que es capaz una mujer cuando tiene un propósito? Ustedes creen, varones, hermanos, que cuando ustedes le están hablando, mintiéndole a su esposa, a su compañera, a su pareja, ustedes creen que ella no sabe que estamos mintiéndoles, pero ellas tienen el don de hacernos creer que nos está creyendo. No, la mujer no las engaña a nadie, ni el que te conté las engaña. Hermanos, en este momento de fe, de gloria, los invito, hermanos, a que se confiesen a Dios, que se arrepientan de sus pecados y reciban a nuestro Señor, que es la vida, es la luz, es el camino, es la esperanza. Y si estás en Jesús, vives para Jesús y tienes fe, bueno, tienes el gran poder de la fe. Si usted ya se arrepintió y aceptó al Señor como Salvador, gloria a Dios. Buenísimo por usted. Si no lo has hecho,
estás a tiempo. Hazlo. Habla con Dios. Él te va a escuchar. Y vas a decirle únicamente: Dios, yo me arrepiento de mis pecados. Y a partir de hoy te acepto como Salvador y como Hijo de Dios. Y usted va a renacer en Cristo. Y tiene que renunciar. Si renuncia a su pecado, tiene que renunciar a la vida pecaminosa que llevaba. Y vivir en armonía con su familia, vivir en armonía con Dios. Que es el mejor estado de vida que puede tener un hombre cuando vive en Cristo. Un hombre o una mujer. Hermanos, muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo, que tendremos un estudio bíblico, como siempre, interesante. Es la palabra. Gracias. Que la bendición de nuestro Padre nos proteja a todos, hoy y para siempre. Y nosotros, en coro, la Iglesia de Cristo, y para la gloria de Dios, vamos a decir muy duro, fuerte: amén.